Aleluya, aleluya. Amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Nos gozamos en el Señor en esta noche hermosa de Shabbat, tiempo de descanso. Vamos a leer el libro de Mateo. Vamos a comenzar capítulo 5, versículo 1, para recordar un poco lo que hemos estado viendo. Recuerden que el Sermón del Monte, un recordatorio de lo que estamos viendo en estas semanas que llevamos desde primero de año. El Sermón del Monte nos enseña a vivir una vida correcta, una vida cristiana correcta. Y si algo hemos aprendido y quiero volver a recordar una y otra vez es que para usted y para mí humanamente es imposible cumplir el Sermón del Monte. Por eso necesitamos de la gracia y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, necesitamos ponernos en manos del Espíritu Santo para que sea Él el que gobierne nuestras vidas y que nos ayude a caminar correctamente y cumplir o comenzar a cumplir todo lo que el Sermón del Monte nos pide. Recuerden que el Sermón del Monte comienza con la bienaventuranza y la bienaventuranza no es algo que necesitamos cumplir para entrar en el reino, sino por cuanto hemos entrado en el reino, necesitamos cumplir las bienaventuranzas y el Sermón del Monte. Amén. Si alguien no tiene un estilo de vida como el que estamos aprendiendo en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, permítame decirle que usted necesita nacer de nuevo. Si usted no tiene ese anhelo de vivir conforme a la palabra de Dios, hay un problema y no un milagro precisamente. Amén. Así que necesitamos la gracia, necesitamos el favor de Dios, necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Y la bienaventuranza nos habla de lo que es la verdadera felicidad. No es como el mundo nos explica que es la felicidad. El mundo te dice que es por la fama, por el dinero, por el éxito. Todo lo contrario que lo que Jesús comienza a predicar y a enseñar en este Sermón del Monte. Aquí la bienaventuranza nos va a enseñar o nos está enseñando cuál es la verdadera felicidad, cómo usted y yo podemos vivir felizmente. Recuerde que la palabra bienaventurado significa feliz. ¿Se acuerda la palabra en griego? Macario. Macario. Dile que tiene a su lado, tienes cara de Macario. Aleluya. ¿Tú te acuerdas de Macario? Sí, ¿verdad? Aleluya. Amén. Mateo capítulo 5, verso 1. Mateo capítulo 5, versículo 1. Aleluya. Amén. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya. Si recordamos lo que hemos estado aprendiendo estos días anteriores, vemos que el Sermón del Monte es una cadena donde se ven eslabones, o como les comenté la semana pasada, una escalera donde vamos subiendo peldaños. Necesitamos entender que primeramente
necesitamos ser pobres en espíritu, reconocer nuestra condición espiritual para poder entrar en el reino. Una vez que reconocemos nuestra condición espiritual, lloramos por nuestra condición, y no solamente por nuestra condición, sino por la condición de los demás, de aquellos que vemos que están viviendo una vida de pecado y que están viviendo y caminando hacia una eternidad en el infierno. Y eso tiene que provocar en nosotros llanto. El llanto no es un llanto de tristeza o un llanto de emoción, sino es un llanto de luto. Amén. Vimos también que una vez que somos pobres en espíritu, una vez que lloramos por la condición espiritual, es ahí donde nos mostramos mansos. Somos mansos y nos presentamos con mansedumbre delante de la presencia de Dios, reconociendo que necesitamos ser restaurados. Una vez que estamos delante de la presencia de Dios con mansedumbre, es ahí donde usted y yo tenemos hambre y sed de justicia. Y algo que dijimos, que la justicia es una persona. ¿Quién es esa persona? Jesús. Jesús es nuestra justicia. Y es decir, aquel que tiene hambre y sed de justicia, tiene hambre de Jesús, tiene hambre de vivir como Jesús dijo que teníamos que vivir, tiene hambre de buscar la presencia, tiene hambre de vivir la palabra de Dios. Una vez que tenemos hambre y sed de justicia, dice la palabra que seremos saciados, es ahí donde viene la misericordia. Y como hemos sido saciados de la palabra de Dios, estamos saciados de la justicia de Dios, nos damos cuenta que si la justicia de Dios en nuestras vidas, seguiríamos viviendo una vida de pecado, una vida de perdición, que Dios tuvo misericordia con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener misericordia para con los demás. Amén. Una vez que nosotros tenemos misericordia con los demás, eso va a demostrar que usted tiene un corazón limpio. ¿Y qué ocurre con los que tienen un corazón limpio? Verán a Dios. Verán a Dios. Y aquellos que ven a Dios son los llamados a ser pacificadores, como vimos la semana pasada. ¿Y quiénes son los pacificadores? Aquellos que buscan reconciliar al pecador con Dios. Es aquellos que le predican la palabra. Es aquellos que han visto su condición, están viendo la condición de otros por los cuales lloran. Están viendo la miseria con la cual ellos están viviendo, y por tanto es movido en misericordia para poder buscar la reconciliación del pecador con Dios. Amén. Y eso nos hace ser llamados hijos de Dios. Wow. Ahora, el resultado de buscar la reconciliación del pecador con Dios tiene una consecuencia. Es que van a ser perseguidos. Bienaventurados los, que dice ahí Mateo 11, 5, 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Entonces hay un motivo por esa persecución. Pero déjeme decirle algo importante. El que usted sea perseguido, esa persecución lo que hace es perfeccionar nuestro carácter como hijos de Dios. Ahí es donde realmente usted se va a enterar o va a demostrar realmente si usted está siguiendo a Dios por lo que Él es o está siguiendo a Dios por lo que Él te pueda dar. Algo que estuvimos visitando una de las células de varones y salió el tema, y justamente eso, Dios permite estas situaciones para ver realmente dónde está nuestro corazón. Cuando pasamos estas situaciones, muchas de ellas dolorosas, porque ahora vamos a estar desarrollando este tema, vamos a ver que provoca dolor en nuestro corazón, de gente que amamos, que se supone que quiere lo mejor para nosotros, y son los primeros que se levantan en contra de usted. Amén. Ahora, el motivo de la persecución es que como hijos de Dios vamos a ser perseguidos. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Hay aquí algún hijo de Dios? Amén. Aleluya. Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
sino de Dios. Fue la voluntad de Dios que usted naciese de nuevo y fuese un hijo de Dios. Esto no es cuestión de hombre, esto se trata de Dios. Amén. Juan capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso la primera bienaventuranza, ¿qué era? Ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu nos da acceso al reino de Dios. Y para eso necesitamos nacer de nuevo. Una vez que usted y yo nacemos de nuevo, tenemos acceso al reino y por tanto somos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, tenemos que creer en Jesús, en su nombre. Tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu. Y además ser guiados por el Espíritu. ¿Estamos entendiendo? Entonces, necesitamos ser guiados por el Espíritu. Mira que dice el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, algo importante. Aquí nos dice este versículo 16 que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo he escuchado muchas veces de creyentes que no saben si son hijos de Dios. ¿Por qué piensan que en Efesios capítulo 6, cuando se hablan de la armadura de Dios, dice que habla del escudo de la fe, el cinturón de, la coraza de, y habla del casco de? ¿Por qué la salvación? ¿Por qué justamente el casco de la salvación? ¿Qué es lo que cubre el casco? La cabeza, la mente, los pensamientos. El campo de batalla está en la mente. Y es ahí donde, cuando viene quizás una caída, un pecado, viene el enemigo y comienza a ponerte pensamientos de que ya no eres merecedor, ya no eres salvo, vas al infierno. Por eso el escudo de la fe, la sandalia presto del evangelio, todo lo que engloba lo que es la armadura de Dios, también tiene un casco para cubrir tu mente de toda mentira del diablo. Amado, usted es un hijo de Dios. Mire, yo soy hijo de Antonio y de Carmen. Por muy mal que me porte, nunca dejaré de ser hijo de Antonio y de Carmen. Usted jamás dejará de ser un hijo de Dios. ¿Estamos entendiendo ahí? Pero necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Estos son los hijos de Dios. Amén. Ahora, bienaventurados los que son perseguidos. No está diciendo esta bienaventuranza. Feliz. Yo le preguntaba esta semana al Señor, ¿cómo puede ser feliz una persona que está siendo perseguida? Y el Señor me llevaba una escritura donde dijo: yo ya advertí que iba a pasar esto. En Juan capítulo 15, verso 18 en adelante, dice Jesús: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Wow. Fíjese que la persecución que sufrimos no es por cuestión, ni siquiera cuestiones políticas, ni por causas sociales, ni siquiera porque tengas una vida de pecado, porque eres un delincuente. No. Ni siquiera, escuche, ni siquiera por creer en Jesús. La persecución no viene por creer en Jesús. La persecución viene de igual manera que Jesús por
vivir y declarar la verdad. Tu persecución no viene porque dices, yo creo en Jesús. Mucha gente cree en Jesús, pero no tiene una vida conforme a Jesús. La persecución viene cuando usted se niega a vivir como el mundo dice que tiene que vivir. Para comenzar a vivir o seguir viviendo lo que la palabra de Dios dice que debemos vivir. ¿Sí me estoy haciendo entender? Esa es la persecución. Es ahí donde usted es diferente, usted marca la diferencia. Porque donde hay mentira, usted dice la verdad. Ay, pensaba que usted seguía el rollo. ¿Sí o no? Entonces usted es diferente. Y es ahí donde viene la persecución. Hermanos, hay muchos que creen en Jesús, pero no todos viven como Jesús dice que hay que vivir. ¿Estamos aquí? Entonces, como Jesús, vamos a ser perseguidos por declarar y vivir la verdad. Ahora, hay consecuencias de vivir como hijo de Dios. Hay consecuencias. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Aquí en estos dos versículos encontramos algo, que la persecución viene por causa de la justicia, pero también viene por mi causa, dice Jesús. Y ya vimos, vuelvo a repetir, que la justicia es una persona y esa persona es Jesús. La primera consecuencia que vemos aquí en la Escritura de la persecución es vituperio. Vamos a ser vituperados. ¿Qué es el vituperio? El vituperio son los actos o las palabras humillantes, las palabras deshonrosas que se hacen públicos para traer vergüenza, para traer reproche, difamación, burla, humillación, para ensuciar tu honor, te deshonran. O sea, aún por causas o por cosas que usted hizo en el pasado, que Dios ya te perdonó, van a venir vituperios, querer avergonzarte, querer humillarte. Esas son las consecuencias de vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Es ahí donde dice Jesús, bienaventurados sois si vivís de esta manera. Si sois perseguidos por esto, sois felices. Somos vituperados. Otra consecuencia, conforme a la palabra, es que vamos a ser perseguidos. Escuche, y perseguidos aún por la misma familia. ¿Cuántos de ustedes sufrieron persecución por la familia? Ay, yo he escuchado muchas veces, yo soy el único en mi familia convertido. ¿Cuántos son los únicos convertidos en su familia? Amén. Gloria a Dios. Amén. Y eso provoca muchas veces persecución de la familia. Has renunciado a tu religión, has renunciado a tus creencias, has hecho esto, ahora ¿qué vas a hacer? O sea, somos perseguidos aún por la propia familia. Somos perseguidos por los amigos, perseguidos por los propios compañeros. Vienen a traer difamación, vituperio, burlas, y usted también es perseguido. Hubo un tiempo, invitamos a un pastor y él contó su testimonio de que él llegó, creo que desde Honduras, él llegó a España, fue a trabajar en una empresa, el jefe súper contento con él, con su trabajo, un trabajador excelente. Y hablando con los compañeros, le dijo, no, pues yo soy cristiano. Al día siguiente me llama mi jefe y me dio la carta de despido. Así, tal cual. Tal cual. Son perseguidos, hay persecución por el hecho de vivir una vida correcta, hablando la verdad del Señor. Y lo que más duele es la familia, ¿verdad? Que se rían de ti, que te persigan, que te dejen de lado. Mira que dice Jesús en Mateo capítulo 10, verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre con su padre, a la hija con su madre,
y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y Dios dice, bienaventurado, feliz eres si te persiguen. Feliz eres si los de tu propia casa te hacen la vida imposible. ¿Cuántos creyentes han dejado o le han dejado de lado su propia familia? No le hablaron. Reuniones familiares donde ya no contaban con ellos. Y eso trae dolor al corazón. Mira, si te deja de lado alguien que pensaba que era un amigo, bueno, pues te desilusionas, pero bueno, ahí quedó. Pero la propia familia, eso trae dolor. Pero como hemos leído anteriormente, Jesús dijo, es que el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a ti también te van a perseguir. ¿Estamos entendiendo? La tercera consecuencia es la difamación. Dice Jesús, y dirán o digan toda clase de mal contra vosotros. Se inventarán cosas. Comenzarán a hacer declaraciones falsas sobre su persona. Ahí usted se va a dar cuenta de que la gente conoce más cosas de tu vida que usted mismo. ¿Qué no dirán de ti? ¿Qué no dirán de mí? Se inventará gran cantidad de mentiras para difamarte. En 1 de Pedro capítulo 4, verso 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, diga fuerte, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, sois felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aleluya. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¡Wow! Amados, sufrir por el nombre de Cristo es una bendición. ¿Sabes por qué? Porque demuestra que de verdad usted está viviendo, siguiendo los pasos de Jesús. El problema, no el problema, la preocupación debería ser si nadie se está metiendo con usted. Porque usted no está marcando ninguna diferencia. ¡Yuhu! Si nadie nos está vituperando, si nadie se está haciendo la burla, si nadie nos está persiguiendo, si nadie está diciendo, ay, el cristianito, míralo, antes viene aquí y ahora viene aquí con camisita a la iglesia, mira aquí. 2 días te doy la iglesia. Si no está pasando eso, hay un problema. Y es que usted no está marcando la diferencia. Bueno, yo siempre lo digo. En los caminos del Señor uno tiene que ser radical. O eres o no eres. Lo que no podemos es estar caminando un pie aquí, un pie allá. No podemos decir de lunes a viernes o de lunes a viernes por la mañana, porque el viernes por la tarde vengo al Shabbat, hago lo que la vida, lo que me da la gana, hago y hablo como me dé la gana, nadie me ve, pero el viernes sí, el viernes vengo al Shabbat, el domingo vengo al culto, o voy a la célula y ahí todos somos hermanitos, pero cuando nadie te ve, ¿qué clase de vida estamos llevando? Y eso es lo que me preocupa a mí. Cuando la gente se hace la burla, cuando la gente se mete conmigo, cuando la gente se inventan cosas,
Dios, gloria a Dios, vamos bien. Vamos por el buen camino. Porque estamos marcando la diferencia. Con nuestro comportamiento. Amén. Entonces, si sufrimos es porque estamos identificados con Jesús. Y eso es bueno. Y eso es lo que usted tiene que entender. Que su vida está para marcar la diferencia. No vivir como el mundo. Jesús, hemos estado leyendo, ves que vosotros no sois del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Dile que tiene a su lado, marque la diferencia. Ahora, pastor, ¿dónde voy a marcar la diferencia? ¿En mi trabajo? ¿En mi estudio? ¿En mi instituto? ¿En mi...? No, escuche, comienza a marcar la diferencia en su propia casa. Porque muchas veces queremos marcar la diferencia fuera de la casa. Pero cuando llegamos a casa, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo nos ve hablando palabrotas, insultando, faltando el respeto. ¿Qué diferencia están marcando? Ninguna. Y yo siempre lo he dicho, nuestros hijos no quieren saber nada de Dios por culpa de nosotros, no por culpa del mundo, ni por la influencia del mundo. Es porque ve hipocresía en nuestras vidas. Que levantamos las manos, lloramos, moqueamos, pero llegamos a casa, insultamos y levantamos la voz y faltamos el respeto a nuestra esposa, a nuestro esposo, le gritamos a nuestros hijos. Hay que marcar la diferencia empezando desde casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso 11, Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y esto es importante, amados, porque el que miente es el padre de mentira. Que todo lo que digan de ustedes sea mentira. Se inventarán miles de cosas. Se burlarán. Querrán deshonrar su nombre. Pero que lo que digan sea mentira. El problema es cuando le damos la razón con nuestros actos, con nuestra vida. Pero usted se tiene que marcar y decir, no, yo soy radical. Y ser radical no es tan religioso. Radical significa de raíz, de la palabra raíz. Estar bien fundamentado, estar enraizado y de aquí nadie me mueve. Y si la palabra dice que tengo que hacer esto, hago esto. Pero cuando hablamos de radical parece que estamos hablando de algo tan extremo. Escuche, yo prefiero ser radical. Yo prefiero ser que me tilden de radical, de fanático, antes de hipócrita. ¿Sabes por qué? Porque yo he vivido la faceta de hipócrita y ya digo que no es nada bueno. Entonces dejemos de jugar a ser cristianos y seamos bendecidos y felices siendo perseguidos. Porque si somos perseguidos es que estamos haciendo las cosas bien. Se lo vuelvo a repetir, si usted no está siendo perseguido es que está haciendo la cosa mal y comienza a analizar su vida. Cómo es su hablar, cómo es su vida, cómo está tratando a la familia, cómo está tratando a la gente de fuera. Es ahí donde usted tiene que hacer un pensamiento. Amén. Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En otras palabras, todo aquel que desee vivir obedeciendo a Jesús va a ser perseguido. Ahora, vuelvo a repetir, si no estamos siendo perseguidos es que no estamos viviendo, no deseamos vivir como Jesús quiere que vivamos. Estas bienaventuranzas, amados, o el Sermón del Monte, es para enseñarnos cómo debe ser nuestra vida cristiana. No es una opción, es una obligación. Y si no tenemos el deseo de vivir como la palabra de Dios nos está enseñando, se lo vuelvo a repetir, vamos a pensar, vamos a meditar si realmente he nacido de nuevo o no. O simplemente vengo a la iglesia por venir
pero no hay ni un deseo en mi corazón de cambiar, de dejar el pecado. ¿Estamos aquí? Entonces, todo aquel que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. En el libro de Hechos, estamos en la célula estudiando el libro de Hechos. ¿Cuántos han sido bendecidos? En el capítulo 5, a Pedro y a Juan lo arrestan por predicar el Evangelio. Lo arrestan, lo azotan, le dicen que no predique más de Jesús, que no hable más de Jesús. Y ahí ese versículo famoso que dice, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, si me quiere azotar, azótame, pero yo voy a seguir hablando. Y en el capítulo 5, verso 40, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, a Pedro y a Juan, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, mire qué dice aquí, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Wow. ¿Sabe lo que es la palabra gozoso? Es una alegría extrema, una alegría que se refleja, es como dar salto de alegría. O sea, vienen de ser azotados y salen saltando y cantando y gritando, alabando a Dios, porque ellos se consideraban dignos o habían sido dignos de ser o de padecer por causa del nombre de Jesús. ¿Cuán lejos está la iglesia actual de la iglesia primitiva? Porque al primero que nos digan que se haga una burla, nos callamos y ya dejamos de predicar, nos callamos, ya dejamos de dar testimonio, nos callamos, ya nos convertimos otra vez a lo que el mundo dice que tenemos que hacer, para pasar desapercibido. Líder Carlos me comentaba con su célula, para la gloria del Señor contamos esto. Vino un chico nuevo y decía, no, yo quería venir a la célula para ver a todos estos que están escuchando la palabra de Dios, porque todos estos antes nos juntábamos para beber y ahora nos juntamos para escuchar la palabra de Dios. Eso es digno de alabanza al Señor. Y cuando llegó a ese lugar, la empresa, ahí comenzaron a salir los cristianos como setas. Estaban ocultos. En mi empresa, la empresa que yo empecé a trabajar, 3/4 lo mismo. En el momento que llegué y yo dije el primer día, yo soy cristiano, yo no miento, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Ahí empezaron a salir los cristianos. Ya habían como 7 cristianos en la empresa. Y un pastor. Ahí nos dimos cuenta que era pastor. Escuche, estamos para marcar la diferencia. Y si no se burlan de nosotros, gloria a Dios porque se burlan de nosotros. Porque estamos siendo tenidos dignos de ser humillados, maltratados por el nombre de Jesús. Porque si a Él le aborrecieron, ¿cuánto más te aborrecerán a ti? Dice el verso 42 del capítulo 5 de Hechos, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Wow. Después de ser azotados, después de estar encarcelados, después de que todo lo que hicieron, salieron gozosos, alegres, saltando de alegría y siguieron predicando la palabra. A nosotros se nos burla y ya nos escondemos, ya no volvemos a predicar nunca más. Ahora, ¿cómo debemos actuar cuando somos perseguidos? Primeramente, entienda usted que no tiene que ser vengativo, ni tampoco tiene que ser soberbio. La respuesta que encontramos aquí en esta bienaventuranza es que la respuesta tiene que ser con gozo y alegría. Mateo 5:12 hemos leído, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, la respuesta tiene que ser con gozo y alegría. Y hemos dicho que el gozo es una alegría irreprimible y demostrativa. Saltar de alegría. Saltar de alegría. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba en la cárcel? Y él escribió gran parte de los libros que encontramos, las cartas de Pablo, desde la cárcel. Y una de las cartas, Filipenses, y cuando estuvimos en Israel, pudimos ver lo que es realmente una cárcel. Es un hoyo, por decirlo así, una cueva, un subterráneo, donde la poca luz que entraba era por donde, digamos, era la alcantarilla. Ahí llegamos a entrar, yo no llegué a entrar porque había cantidad de gente, pero ya ir bajando ya te da como ansiedad. Un lugar cerrado, oscuro, y en ese lugar estaba el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 1 diciendo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. O sea, él estaba en la cárcel, en esa situación, y dice, alégrate, gózate por lo que estás pasando, gózate por lo que estás sufriendo. En la cárcel, escuche, en la cárcel, no estaba en un hotel de 5 estrellas, estaba en una cárcel. Dice, gozaos en el Señor. ¿Cuántos se pueden gozar en el Señor cuando están siendo perseguidos? Vamos a ser sinceros. Podemos decir amén, pero sinceramente, ¿cómo nos sentimos cuando somos perseguidos? Cuando tu propia familia te hace la burla, te hace la vida imposible. Pero el apóstol dice, gózate. Gozaos y alegraos, dice Jesús. ¿Cómo vamos a reaccionar aparte de gozarnos y alegrarnos? Orando por ellos. ¿Cómo es eso, pastor? Mira que dice el Sermón del Monte, ya lo trataremos más adelante. Dice en Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué tiene que hacer usted? Orar. Orar por aquella gente que le está persiguiendo, que le está haciendo la vida imposible, que se está burlando de usted. Nuestra reacción, ¿qué es? Señor, desciende fuego. Esta es nuestra oración, ¿verdad? Desciende fuego y consúmelo. ¿No? Cae un rayo y lo parta en dos. Esa es nuestra oración, pero es una oración que Jesús está diciendo aquí en el Sermón del Monte. La oración es para que ellos se den cuenta, como el apóstol Pablo, que no estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a Cristo. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Amados, no se está metiendo con usted, se está metiendo con Cristo. Entonces, ore por esas vidas para que Dios tenga misericordia y no acaben fulminados. Amén. Hay una promesa, como en todas estas bienaventuranzas, hay una promesa. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Qué galardón está hablando aquí? Está hablando de la corona de vida. Hay 5 tipos de coronas. ¿Usted sabe que cuando lleguemos al cielo hay 5 tipos de coronas diferentes para usted? Cada corona tiene un significado. Pero hay una corona que refleja este tipo de bienaventuranzas. La corona de vida. Apocalipsis capítulo 2, verso 10, termino con esto. Apocalipsis capítulo 2, verso 10 dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Esta corona es para todos los creyentes, pero especialmente para aquellos que padecen sufrimientos, aquellos que valientemente afrontan la persecución por Jesús, aquellos que incluso mueren por la causa de Jesús. Estamos en un país, vamos a decir así, libre, donde no existe este tipo de persecución. Pero cuando nos juntamos en las misiones para orar, siempre el pastor Ricardo, encargado de las misiones,
nos da un listado de personas, de pastores, siervos de Dios que están iniciando o están en un ministerio en países árabes. El mes pasado murieron 73 cristianos en Nigeria. ¿Alguien escuchó la noticia en la tele? No, porque no aparece eso. O 60 en el Congo esta semana. O sea, están persiguiendo. Y nosotros nos ponemos a llorar porque se han burlado de mí. Ya no voy a predicar más porque el hermanito no me saludó. Y estamos con esas tonterías. Y usted se siente perseguido porque te dijeron hermanito, así con reproche, como rintintín, ¿no? Allí están muriendo. Entonces tenemos que hacer un pensamiento, iglesia. Si realmente estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, o simplemente tenemos fachada. Bienaventurados los que son perseguidos. Todos queremos la corona de vida, por ser fiel, por mantenernos. Pero pensamos que manteniéndonos ocultos, como cristianos de la secreta, como la película, vamos a heredar esa corona de vida. Ni una corona del Burger King te van a dar. ¿Estamos entendiendo? Amados, la decisión esta noche es: o mantengo mi vida oculta tal como estoy para que no me digan nada, no se metan conmigo, no se enteren de nada, o doy un paso al frente y por causa de la justicia, por causa de Jesús, no me importa lo que me digan, no me importa cómo me traten. Mis principios están por encima de todo lo que ellos me puedan decir. Mis principios no son negociables. ¿Qué decisión va a tomar usted esta noche? Póngase de pie y que sea el Señor ministrando. Damos las gracias a las redes sociales por seguirnos. Nos despedimos de ellas. Y que esta noche usted pueda ponerse delante del Señor. Extienda su amor y te muestre favor.